vamos a estar explicando un poco lo que es la teoría y vamos a crear el biodiesel. A diferencia del diésel convencional, el que se crea a base del petróleo y que se consigue comúnmente en las gasolinerías, el biodiesel se consigue a base de los aceites vegetales. Estoy seguro que ya no he de hablar de las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Estos son ácidos grasos que se forman por grandes cadenas de carbonos compactas unidas a enlaces covalentes, ya sea de hidrógeno, de oxígeno o del monómero radical, lo que comúnmente se conoce como la química del carbono o la química orgánica. Son grasas saturadas porque los carbonos ya están completamente llenos en su capa de valencia. La cadena ya no admite más hidrógenos ni ningún otro radical, mientras que en el caso de las grasas insaturadas justamente hay hidrógenos que faltan en esa cadena, por lo que los carbonos tienden a formar enlaces dobles, lo que hace que la cadena tenga que ser como deformaciones extrañas. Pues bueno, cuando estos ácidos grasos se unen a algún alcohol, que usualmente suele ser la glicerina, forman triglicéridos. Los triglicéridos son moléculas que, como su nombre lo indica, se forman por tres brazos. A cada uno de estos brazos se une un ácido graso. Todo este proceso se llama esterificación. Estos triglicéridos los podemos encontrar comúnmente en el aceite vegetal, el aceite de cocina que utilizamos diariamente, en que en unión con algún catalizador, como lo puede ser la sosa cáustica, rompen estas moléculas de triglicéridos. Estos ya por sí solas, están más pequeños o más simples, pueden reaccionar con el etanol. El etanol, a diferencia del... puede ser etanol o también puede ser metanol. A diferencia de los triglicéridos, solo tienen un brazo, entonces se ocupan tres moléculas de etanol para unirse a cada una de las moléculas como resultado de la división de los triglicéridos con la sosa cáustica. Todo este proceso se llama transesterificación. Tras dejar reposar durante un tiempo esta reacción, se empiezan a separar los ésteres etílicos, los ésteres metílicos de la glicerina que se hunde al fondo por su densidad, subiendo hasta la parte de arriba de esta mezcla el biodiesel, que es lo que estamos buscando en este caso. Pues bueno, para la fabricación de biodiesel vamos a estar mezclando estas tres cosas principalmente que les voy a mostrar de cocina. La verdad es que yo les recomendaría es que lo consigan gratis, lo pueden estar pidiendo en restaurantes o donde normalmente después cuando acabe el día lo tiran. Entonces pues yo lo conseguí justo en un local donde vendían como pastelitos, ese tipo de comida, y me lo regalaron. Entonces pues aquí tengo aproximadamente 1,5 litros. También ocupamos la que es la sosa cáustica, el hidróxido de sodio. Este se va a ocupar muy poco porque va a funcionar solo como un catalizador, no va a ser como el compuesto principal de esta reacción. Y tenemos el alcohol. Yo les recomendaría que consiguieran más que el etílico, el metílico. Nada más que yo no lo puedo conseguir. Ambos funcionan muy bien, pero igual y puede que sea un poco más, bueno, yo les recomendaría que si pueden encontrar el metílico es mucho mejor. Entonces, bueno, la relación de lo que son como las cantidades es que por cada litro de aceite de cocina ocupar alrededor de 250 mililitros de metanol, y aproximadamente unos 4 o 5 gramos de hidróxido de sodio de sosa cáustica. Entonces, bueno, otra cosa que va a ser lo que yo voy a hacer es filtrar el aceite de cocina, ya que obviamente me lo dieron así, pero tiene muchos como restos sólidos, mucho como micropartículas que tengo que filtrar para que no esté lo más limpio posible y que no afecte a la mezcla, a la reacción. Pues bueno, aquí pensarán muchos que probablemente con un colador sea más que suficiente, y pues puede que sí, pero hay posibilidad de que partículas más chiquitas lleguen a pasar por el colador. Entonces en mi caso yo voy a usar una playera gamer, nada más que esté limpia, no que tenga como otros restos, porque justo lo que buscamos es limpiar el aceite. Entonces lo pongo sobre y echamos la dieta. Vamos a ver, así, echamos poco a poco la aceite. Ahí vamos a irlo filtrando poco a poco. A ver, ahí va quedando. Va a tardar un poco porque al ser más fino
Y bueno, ya después de una larga espera y un pequeño incidente, pues ya filtró todo el aceite y aquí ya tenemos el aceite filtrado. Como se ve, ya no trae como ninguna partícula ni nada que pudiera llegar a afectar a la reacción hasta que llegan 200 mililitros. Ahí. 200 mililitros, aquí se los tengo. Ahí está. Y lo voy a pasar a esta botella de... Y ahora voy a echar la sonda cáustica. Que lo echamos, lo agitamos bien. Entonces bien, ya aquí tengo mi aceite y aquí tengo la mezcla que acabamos de hacer. Tenemos que mezclarlo todo y combinarlo para que empiece el proceso de la esterificación, y esto tomará alrededor de un día para que se separe lo que es la glicerina de los ésteres metílicos. Entonces, lo echamos. Y bueno, ya después de un día de espera, este es el resultado. Un biodiesel bastante limpio, bastante bonito, que ya podemos hacerlo directamente. Pero yo quise hacer otro experimento aparte de este, que fue intentar hacerlo tanto con aceite quemado como con aceite limpio, el que es directamente de la botella. Este no está filtrado, como se ve. Y en este pasó algo curioso, porque a diferencia de este donde la glicerina tuvo que haberse hundido al fondo del recipiente, en este caso se ve que hay una capa blanca por encima. Esa capa es jabón, lo que nos indica que esta concentración de aquí, que está mezclada aquí, tuvo agua, tenía agua ya sea en el recipiente, en las mezclas, lo que sea, tenía este contenido de agua, y lo que pasó en lugar de la transesterificación fue saponificación. O sea que se formaron jabones y se subieron, porque los jabones son más ligeros que el biodiesel y que la glicerina como tal, por eso se subió. Este igual lo podemos filtrar y lo que nos quede el resultado de esto va a ser igual un limpio biodiesel. Y bueno, aquí está el resultado de lo que hicimos. Este es el primer biodiesel, el que hice con aceite limpio, que es directo de la botella, simplemente mezclado con el metoxi. Este es el segundo. Este, como se imaginarán, es el biodiesel que está mezclado con el metoxi, pero es el aceite quemado, el que lo conseguí de los restaurantes. Y este de aquí es el aceite de cocina. También lo voy a estar probando para su viscosidad, su... Primeramente vamos a estar probando el aceite de cocina, y aunque en el video parece que no, a mí me estaba brincando mucho tanto en los brazos como en la cara. Entonces se puede intuir que es bastante inestable a altas temperaturas. Aquí es el biodiesel, pero el que provenía del aceite que no estaba quemado, que compré directamente de la botella. Se puede alcanzar a ver que al principio sueltan muchas burbujas. Esto puede ser ya sea porque aún presentaba humedad o porque tenía aire atrapado en pequeñas burbujas. Pero una vez que se evaporó todo eso, la verdad es que era bastante estable, no me estaba saltando nada, no olía mal. Entonces, pues sí. Por último, está el biodiesel que conseguí de los distintos puestos de comida, el que ya viene del aceite quemado. A diferencia del diésel del que no estaba quemado, este está soltando muchísimo más humo, pero logro ver que a diferencia de tanto el aceite de cocina como del biodiesel que no estaba quemado, se conserva mejor, no se está consumiendo tan rápido como los otros dos anteriores. También lo que estamos leyendo un poco más lo que es la teoría, me pude dar cuenta de que viene mucho de lo que yo aprendí en mis clases de química. Yo no sabía, por ejemplo, que eran los metoxis, que eran los ésteres. Digo, ¿para qué me va a servir a mí esto en la vida real? Y ya veo que realmente sí.
Todo esto involucra justo eso que ya vi, las cadenas de carbono. La mezcla esa que hicimos de sosa cáustica con el etanol, ese es el etoxi, y si es en el metanol sería el metoxi. Entonces, la verdad es que me gustó el proyecto, a pesar de que fue un sufrimiento por ratos, me sentí un gran alivio cuando logré ver que ya me había salido todo, que todo coincidía bien. Entonces sí, creo que es una buena forma de cerrar este proyecto y bueno,